Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Málaga, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Desde el Estudio 2 de Radio Vaticano, estos son los titulares de hoy lunes 17 de junio. Santos Ismael y Samuel. La seguridad cristiana se encuentra en el todo que es Jesús. Lo demás es nada. El Papa Francisco este lunes en Santa Marta. Diálogo sincero, aportación de la Iglesia al bien de la sociedad, pobreza, lucha contra la delincuencia y las drogas, y paz en Colombia. Algunos de los temas que trató el Papa Francisco al recibir en audiencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Que la dignidad humana, la paz internacional y la justicia centren la política y la economía. Carta del Obispo de Roma al G8. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Para el cristiano, Jesús es el todo, y de aquí deriva su magnanimidad. Lo subrayó el Papa en la misa de lunes en la casa de Santa Marta. El Santo Padre recordó que la justicia que trae Jesús es superior a aquella de los escribas, al ojo por ojo, diente por diente. En la misa, concelebrada por el cardenal Atilio Nicora, participaron entre otros los colaboradores de la Autoridad de Información Financiera y un grupo de empleados de los museos vaticanos, acompañados por el director administrativo, don Paolo Nicolini. También estuvo presente el cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El Papa centró su homilía de hoy en las fuertes palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. La historia del golpe, observó el pontífice, se ha convertido en un argumento clásico para burlarse de los cristianos. En la vida, agregó, la lógica normal nos enseña que debemos luchar, debemos defender nuestra posición. Y si nos dan un golpe, nosotros daremos dos, así nos defendemos. Por lo demás, dijo Francisco, cuando aconsejo a los padres reprender a los propios hijos, les digo siempre, jamás en la mejilla, porque la mejilla es la dignidad. Jesús, en cambio, luego del golpe en la mejilla, continúa y pide también de dar el manto, despojarse de todo. La justicia que él trae, afirmó el obispo de Roma, es una justicia totalmente diversa del ojo por ojo, diente por diente. Es otra justicia, y esto, observó, lo podemos entender cuando San Pablo habla de los cristianos como gente que no tiene nada, y en cambio posee todo. He aquí entonces que la seguridad cristiana se encuentra en este todo que es Jesús. El todo, agregó, es Jesucristo. Lo demás es nada para el cristiano. En cambio, advirtió el Papa, para el espíritu del mundo, el todo son las cosas, las riquezas, las vanidades, tener posiciones más encumbradas. Y la nada es Jesús. Por lo tanto, si un cristiano puede caminar 100 kilómetros cuando le piden recorrer 10, es porque para él eso es nada, y tranquilamente puede dar el manto cuando le piden la túnica. He aquí el secreto de la magnanimidad cristiana que siempre va acompañada con la docilidad, y el todo es Jesucristo. Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore con questa magnanimità, perché ha il tutto, che è Gesù Cristo, le altre cose sono il nulla. El cristiano es una persona que ensancha su corazón con esta magnanimidad, porque tiene el todo, que es Jesucristo. Las otras cosas son la nada, son buenas, sirven, pero en el momento del enfrentamiento elige siempre el todo, con aquella docilidad cristiana que es el signo de los discípulos de Jesús, docilidad y magnanimidad. Y vivir así no es fácil, porque en serio te dan los golpes, te los dan, y en las dos mejillas. Pero el cristiano es dócil, el cristiano es magnánimo, ensancha su corazón. Pero cuando encontramos estos cristianos con el corazón reducido, con el corazón encogido, que no funcionan, esto no es cristianismo, esto es egoísmo enmascarado de cristianismo.
questo egoismo mascherato da cristianismo. El verdadero cristiano, dijo, sabe resolver esta posición bipolar, esta tensión entre el todo y la nada, como Jesús nos había aconsejado. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene después. E tutti gli sbagli cristiani, tutti gli sbagli della Chiesa, tutti i nostri sbagli nascono di qua. Y todos los errores cristianos, todos los errores de la Iglesia, todos nuestros errores nacen de aquí, cuando decimos a la nada que es el todo, y al todo que parece que no cuenta. Seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es difícil, porque en el camino del amor el Señor hace las cosas de forma que nosotros podamos ir hacia adelante. El mismo Señor nos ensancha el corazón. Lo stesso Signore ci allarga il cuore. Esta es la oración que debemos hacer, agregó, ante estas propuestas del golpe, del mando, de los 100 kilómetros. Debemos pedir al Señor que ensanche nuestro corazón para que seamos magnánimos, seamos dóciles y no luchemos por las pequeñeces, por la nada de cada día. Quando uno fa un'opzione per il nulla, di quella opzione nascono gli scontri nella famiglia, nelle amicizie con gli amici, nella società anche, gli scontri che finiscono con la guerra. Cuando uno opta por la nada, de aquella opción nacen los enfrentamientos en una familia, en las amistades con los amigos, en la sociedad también, los enfrentamientos que finalizan en la guerra. Por la nada es la semilla de guerras siempre, porque es semilla de egoísmo. El todo es aquello grande, es Jesús. Pidamos al Señor que ensanche nuestro corazón, que nos haga humildes, dóciles y magnánimos, porque en Él tenemos el todo, y que nos proteja de los problemas cotidianos alrededor de la nada. Porque es seme de egoísmo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Diálogo sincero, aportación de la Iglesia al bien de la sociedad, pobreza, lucha contra la delincuencia y las drogas, y paz en Colombia. Algunos de los temas que trató el Papa Francisco al recibir en audiencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En el comunicado hecho público por la Santa Sede se lee que tras la audiencia con el pontífice, el presidente venezolano mantuvo un encuentro con el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, acompañado por el arzobispo Dominic Manberti, secretario para las relaciones con los estados. Las conversaciones que se celebraron en un clima de cordialidad se detuvieron sobre la situación social y política del país después del reciente fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, así como sobre algunos problemas de actualidad como la pobreza y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Luego se hizo referencia a la presencia histórica de la Iglesia Católica en Venezuela y a su contribución decisiva en los ámbitos de la caridad, de la asistencia sanitaria y de la educación, coincidiendo en la necesidad de un diálogo sincero y constante entre la Conferencia Episcopal y el Estado por el desarrollo de toda la nación, sin olvidar la situación regional con especial referencia al proceso de paz en Colombia. Al respecto, recordamos que el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, envió una carta al Papa Francisco en la que le agradece su preocupación por Venezuela, así como el hecho de que en los próximos días salude al diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El señor Capriles solicita al obispo de Roma que los ayude con su enorme e indiscutida autoridad moral para lograr ese diálogo basado en la verdad, a la vez que pide su visión para Venezuela. También esta mañana el Papa Francisco recibió al señor Rosh Shawais, viceprimer ministro de la República de Irak, con su séquito. Y a mediodía el obispo de Roma recibió al cardenal Joseph Sekyun, obispo emérito de Hong Kong. Esta tarde a las 7:30, en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco abrirá los trabajos del Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma con una catequesis titulada Yo no me avergüenzo del Evangelio. El Santo Padre también presidirá un encuentro de oración y de meditación comunitaria que estará animado por el coro y la orquesta de su diócesis, dirigidos por Monseñor Marco Frisina.
Antes de ingresar en el aula, el Santo Padre saludará a los participantes que a causa de la falta de espacio seguirán este encuentro solo a través de la pantalla gigante de televisión. El Congreso, recordamos, proseguirá mañana también a las 7:30, pero en la Basílica de San Juan de Letrán, y contará con la relación de Monseñor Franco Giulio Brambilla, obispo de Novara, sobre el compromiso de la comunidad eclesial para la responsabilidad de los cristianos de anunciar a Jesucristo, a la que seguirá la intervención del cardenal vicario Agostino Obalini sobre las orientaciones pastorales. El Congreso Eclesial de la Diócesis de Roma, recordamos, concluirá el miércoles 19 de junio en las parroquias y en las prefecturas de la ciudad. El Santo Padre pregunta a los fieles en la plaza de San Pedro: ¿estamos abiertos a la sorpresa de Dios o nos cerramos con miedo a la novedad del Espíritu Santo? Creo que en la medida que uno tiene fe, puede conquistar el mundo. La fe hace posible todo y debemos tener fe. Mari, Bernardo de Irigoyen, provincia de Santa Fe de Argentina. Es una pregunta bastante provocadora, simpática, viniendo del Santo Padre. Es como una invitación, es como un reto para nosotros de querer abrirnos cada vez más. Es en italiano dicen un encorajamiento, ¿no? Un modo de animarnos para estar cada vez más lúcidos a la escucha del Espíritu Santo. Soy Juan Manuel, vengo del Perú. Estamos abiertos a la sorpresa de Dios, sí, totalmente. Nada, la gente tiene necesidad de fe, necesita cambio, vive el día a día muy duro y necesita tener fe y esperanza, así que tiene que abrirse a Dios. Mi nombre es María Pía y yo vengo de Argentina, de Buenos Aires. Yo creo que estamos abiertos a la sorpresa de Dios. Creo que toda la globalización del mundo está cambiando y conforme pasa el tiempo yo creo que nos abrimos más a nuevos pensamientos, a nuevas creencias. Esmeralda Martínez y de México. A la sorpresa de Dios. Yo creo que siempre va a ser algo bueno y hay que ver qué es lo que como que nos depara el destino. Julieta de Buenos Aires. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. La dignidad humana, la paz internacional y la justicia centren la política y la economía, alienta el Papa Francisco. El objetivo de la economía y de la política es servir a la humanidad, comenzando por los más débiles, reitera el obispo de Roma, respondiendo a una carta que le envió el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, con motivo de la cumbre del G8, que reúne este lunes y martes a los países más industrializados del mundo en Lough Erne, Irlanda del Norte. El Papa alienta a un cambio audaz que le vuelva a dar el lugar que le corresponde a la persona humana, que debe estar siempre por encima de los intereses políticos y económicos, porque estos, junto con el dinero, deben servir y no gobernar. Haciendo hincapié en que es necesario asegurar que toda actividad política y económica, tanto nacional como internacional, haga una referencia al hombre, el Santo Padre se refiere a la responsabilidad de los gobernantes, basada en el principio de solidaridad, con especial atención a los más pobres, así como alienta la lucha para eliminar definitivamente el flagelo del hambre y para garantizar la seguridad alimentaria, y destaca como signo de atención a la persona humana la protección de las mujeres y de los niños de la violencia sexual en situaciones de conflicto, aunque no hay que olvidar que el contexto indispensable para el desarrollo de todas las mencionadas acciones políticas es el de la paz internacional. Ante las graves crisis internacionales, tema recurrente en los debates del G8 y que este año no puede dejar de considerar con atención la situación en Oriente Medio, especialmente en Siria, el Papa Francisco expresa su profundo anhelo de que esta cumbre ayude a obtener un alto el fuego inmediato y duradero y a llevar a todas las partes en conflicto a una mesa de negociaciones. La paz, escribe también el Papa, exige una renuncia con visión de futuro de ciertas reclamaciones con el fin de construir juntos una paz más equitativa y justa.
Además, la paz es un requisito previo esencial para la protección de mujeres, niños y todas las víctimas inocentes. La actual crisis mundial demuestra que la ética no es algo externo a la economía, sino que es un elemento integral e ineludible del pensamiento económico y de la acción económica, escribe el Papa Francisco, recordando las palabras de su amado predecesor Benedicto XVI. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Las apariencias muchas veces se engañan. Algunos se asustaron con el regulado rugir de miles de grandes motos que en sus momentos se volvía estruendoso, con muchos de sus jinetes vestidos de cuero negro, con banderas, distintivos, tatuajes, girando en los alrededores de la Plaza de San Pedro en Roma. Otros se preguntaban qué tienen que ver los motociclistas con el Papa. Como el Papa los saludó el domingo, yo me acerqué y me encontré con gente normal, serena, capaz de dialogar. Me hablaron de libertad, fraternidad y respeto. Le pregunté a Alberto y a otro motociclista cuál es el significado de la presencia de ustedes con sus motos aquí en San Pedro. Me respondieron, el que se acerca a una moto se acerca a la religión católica. Para mí el sentido de libertad es el sentido de la catolicidad. También el sentido de la fraternidad de la religión católica. Nosotros nos llamamos hermanos. Hay un sentido de respeto y de fraternidad. Son muchos, pero ustedes guían con respeto. Ese es el mundo Harley. Se pasea. Nos presentan como borrachos, fumadores, pero es una actividad lúdica, de diversión para la familia, para los jóvenes, que enseña respeto y ayuda recíproca. Si un socio de nuestro club tiene dificultad, lo ayudamos. ¿Qué piensan de Papa Francisco? El Papa es una grandísima persona, un número uno. Según yo, es la persona que faltaba a la Iglesia. Podría ser el hombre de la providencia. Potrebbe essere l'uomo della provvidenza. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Por motivo de la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 16 de junio, Cáritas y la Asociación Italiana de Empleados Cristianos organizaron en Roma una mesa redonda que titularon Juntos por un trabajo decente para las trabajadoras del hogar. Escuchamos a María Suelzu de Cáritas Internacional. Como mínimo sirva como modelo para poder mejorar cuanto menos las leyes para que el trabajo sea reconocido como trabajo, que a menudo ni lo es, y en realidad se notan ya los primeros efectos positivos, sobre todo en Filipinas, porque se han conseguido trabajos más formales, y un día de descansos, hora de descansos, la idea que tienen derecho a seguridad social. También se planteó mucho el problema de las jubilaciones de las personas que trabajan en el cuidado, porque las que tienen un contrato formal aquí en Italia, teóricamente, cuando se vayan a jubilar, tienen derecho a una pensión. La jubilación se corta en el sentido que las mujeres no pueden trasladar sus derechos a los países de origen o no pueden dejar esa jubilación a unos familiares mayores o a un hijo que tuviera algún problema que no pueda trabajar o que sea todavía demasiado joven y pueda sobrevivir con esos ingresos que en una familia italiana serían un derecho. Hemos de hablar más de quiénes son las personas que hacen ese trabajo de cuidado, qué proyectos tenemos como sociedades y qué políticas queremos. Y esas personas a menudo para hacer este trabajo y ganar un sueldo digno han dejado en su país a otra familia, la suya, y los mayores y los niños no tienen los cuidados que necesitan. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Pensamiento del Papa. Espacio radiofónico de María Fernanda Bernasconi. Tal como estaba previsto el pasado 28 de abril, quinto domingo de Pascua, en el marco del Año de la Fe,
el Papa Francisco confirió por primera vez el sacramento de la confirmación a 44 fieles de todo el mundo en representación de toda la Iglesia en los 5 continentes. En su homilía de la misa, celebrada a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, ante 70.000 personas, el obispo de Roma reflexionó sobre 3 puntos: la novedad de Dios, las tribulaciones en la vida y la firmeza en el Señor. El camino de la Iglesia, también nuestro camino cristiano personal, no son siempre fáciles. Encontramos dificultades, tribulaciones. Seguir al Señor, dejar que su Espíritu transforme nuestras zonas de sombra, nuestros comportamientos que no son según Dios, y lave nuestros pecados, es un camino que encuentra muchos obstáculos fuera de nosotros en el mundo en el que vivimos, que frecuentemente no nos comprende, y también dentro de nosotros en nuestro corazón. Pero las dificultades, las tribulaciones, forman parte del camino para llegar a la gloria de Dios, como para Jesús, que ha sido glorificado en la cruz. Las encontraremos siempre en la vida. No nos desanimemos. Tenemos la fuerza del Espíritu para vencer nuestras tribulaciones. Abbiamo la forza dello Spirito per vincere queste tribulazioni. E qui vengo all'ultimo punto. È un invito che rivolgo a voi, cresimandi e cresimande, e a tutti voi. Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino. Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani e giovani, andare controcorrente. Y así llego al último punto. Es una invitación que dirijo a ustedes, los que se van a confirmar, y a todos. Permanezcan estables en el camino de la fe con una firme esperanza en el Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. Él nos da el valor para caminar contracorriente. Escuchen bien, jóvenes, ir contracorriente. Esto hace bien al corazón, pero hace falta valor para ir contracorriente. Y Él nos da esta fuerza. No hay dificultades, tribulaciones, incomprensiones que nos hagan temer si permanecemos unidos a Dios, como los sarmientos están unidos a la vid, si no perdemos la amistad con Él, si le hacemos cada vez más espacio en nuestra vida. Esto también y sobre todo si nos sentimos pobres, débiles, pecadores, porque Dios da fuerza a nuestra debilidad, riqueza a nuestra pobreza, conversión y perdón a nuestro pecado. Es tan misericordioso el Señor que siempre, si vamos a Él, nos perdona. Confiemos en la acción de Dios. Con Lui possiamo fare cose grandi. Con Él podemos hacer cosas grandes y nos hará sentir el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Apuesten por los grandes ideales, por las cosas grandes. Nosotros, los cristianos, no hemos sido elegidos por el Señor para las cosas pequeñas. Vayan siempre más allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, juéguense la vida por grandes ideales. Verso le cose grandi. Novità di Dio. Novedad de Dios. Tribulaciones en la vida, firmes en el Señor. Queridos amigos, abramos de par en par la puerta de nuestra vida a la novedad de Dios que nos concede el Espíritu Santo para que nos transforme, nos fortalezca en las tribulaciones, refuerce nuestra unión con el Señor, nuestro permanecer firmes en Él. Esta es una verdadera alegría. Así será. Questa è una vera gioia. El continente de la esperanza. Lo que nos hermana. Desde Radio Vaticano nos trasladamos hasta Nicaragua, gracias a la presencia del Padre Aníbal Pérez, sacerdote diocesano. Muchas gracias por la invitación a
participar de esta entrevista acerca de nuestro país, Nicaragua, mejor conocido como tierra de lagos y volcanes. Padre Aníbal, en Nicaragua hay grupos étnicos. ¿Cuál es el idioma que se habla aparte del español? Dentro de los grupos étnicos que están en Nicaragua, tenemos la gran mayoría de los nicaragüenses somos mestizos, un 69% de mestizos, también la presencia de blancos, el 17%, y los misquitos, sumos y ramas, que llegan a un 9%. Hay también otros variedades de grupos étnicos que llegan a un 5%. El idioma que hablamos en Nicaragua es el español, es nuestra lengua madre, pero también en la costa caribe nicaragüense se habla el inglés, el misquito, que son también dialectos propios de estos grupos étnicos. Padre Aníbal Pérez, ¿cuáles son los personajes, los valores culturales más significativos de Nicaragua, aquellos que se celebran con fiestas o actos patrios, actos folclóricos en Nicaragua? Sí, Nicaragua tiene una serie de personajes importantes, como todo país los tiene. Destacan en literatura, por ejemplo, el gran poeta Rubén Darío es uno de los personajes grandes, fundador del modernismo, pero también cabe destacar la presencia de personajes religiosos que han dejado historia en nuestro país, y esto hace que cada región o cada municipio o departamento tenga actividades o festividades propias de acuerdo a estos personajes, la vivencia de estos personajes. También destacan grupos musicales que son parte de la cultura nicaragüense, como también tenemos la presencia de personajes que hacen de Nicaragua un país alegre, o incluso grupos o tradiciones culturales. En el caso de estas tradiciones culturales, por ejemplo, destacan también cada fiesta patronal lo que son las corridas de toro, las caminatas, las procesiones, los encuentros entre distintos grupos, y eso hace de Nicaragua un país muy alegre, un país dinámico, un país que vive una cultura y que cada nicaragüense lleva también en la sangre todas estas festividades, estas actividades propias de nuestro país. Padre Aníbal, ¿cuáles son los santuarios, las historias religiosas o milagros en Nicaragua, ya que hablaban, ¿no?, que cada región tiene, que es parte ya de Nicaragua? ¿Cómo la gente expresa su fe religiosa? Sí. Dentro de todos estos santuarios o lugares de encuentro de la gente con su propia fe y de encuentro con el Señor, manifiestas a través de la presencia de estos lugares santos, voy a destacar algunos, porque como toda diócesis, toda parroquia tiene sus lugares de encuentro, pero voy a destacar algunos que son principales. El Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de Nicaragua, que quizás se escucha hablar mucho de la Virgen del Trono, que es el santuario en el viejo Chinandega. Esto está ubicado en la diócesis de León. Es un lugar de peregrinación donde los nicaragüenses asistimos a las distintas actividades en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua. Es interesante el fervor que tiene el nicaragüense por la Santísima Virgen María. Si hay algo que destacar en Nicaragua es el amor por la Santísima Virgen María. Y donde está la madre, allí están los hijos, o allí vamos todos los hijos, todos los nicaragüenses. Entonces, el primer santuario que quisiera destacar es el del viejo en Chinandega. Para Radio Vaticano, Luz Erika Limachi. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.